Hoy hablaremos sobre discalemias y discalcemias. El primer tema, discalemias, es mucho más frecuente, obviamente, que discalcemias, pero no más importante. Así que empecemos por lo más frecuente. Y de hipercalemia e hipocalemia, lo más frecuente es hipocalemia. Así que empecemos por hipocalemia. Algunos datos generales. Ustedes saben que el valor del potasio sérico es de 3,5 a 5 equivalentes por litro. De tal manera que si está por debajo de 3,5, ya es hipocalemia. Luego veremos el cuadro clínico. La hipocalemia es un problema que en el hospital donde yo trabajo desde el 12 de mayo lo vemos casi a diario, casi a diario. Luego le voy a decir una hipótesis que tengo al respecto. Un poco la prevalencia en relación a las etiologías de este problema. En la primera hospitalización del paciente se presenta poco menos del 20%. Entre las causas más frecuentes en un hospital general está la pérdida digestiva, obviamente pérdida intestinal, los diuréticos y los diuréticos principalmente las tiacidas y la hipomagnesemia. Acá está. Los fármacos que producen con más frecuencia, así como seguramente han visto en la clase de disnatremias, que el fármaco que produce con más frecuencia hiponatremia es la tiacida. Lo mismo, el fármaco que produce con más frecuencia hipocalemia es la tiacida. Luego tenemos con procedimiento de diálisis peritoneal. Veamos abajo esta tablita donde están los grados de hipocalemia y el déficit. ¿Cuánto es que ha perdido de potasio corporal total? Vean, se dice leve hasta 3 equivalentes por litro, moderado hasta 2,5 y menos de 2,5 severo. Ahí donde ya se necesitan los famosos retos de potasio que seguramente, no seguramente, van a aprender cuando hagan medicina interna. Pero lo que yo quiero que tomen nota es si el paciente tiene una hipocalemia leve, ¿cuánto es que ha disminuido el potasio corporal total? Y acá mencionan 100 equivalentes. Si es moderado, es más la pérdida. Ha perdido hasta de 100 a 200 equivalentes. Ese es el déficit que tiene el paciente. Después, si es menos de 2,5, más de 300. Y es ahí cuando se hacen lo que le menciono, los retos de potasio. Administrarle cargas de potasio para poder solucionar esto. Entonces pueden sacar su cuenta. Si tiene un déficit severo, el potasio sérico es menos de 2,5 milicalentes por litro, hay un déficit teóricamente de mayor de 300. Y si por vía periférica le puedo como máximo poner 40 milicalentes. Entonces ahí saquen la cuenta cuántos retos. El déficit es 300 y 40 por vez, sea más o menos 7 retos necesitaría. Es una idea que quiero que la tomen en cuenta cuando ya ustedes vean el manejo de este problema. Ahora vamos a la clínica. ¿Cómo yo voy a reconocer que mi paciente tiene hipocalemia? Vean, hay varios órganos que pueden estar afectados. Sin embargo, he marcado de color anaranjado los que con más frecuencia, digamos, son los órganos blancos más frecuentes de la hipocalemia, donde está el corazón y donde está el sistema neuromuscular. En el corazón, ¿de qué se va a quejar el paciente? El paciente se va a quejar de palpitaciones. ¿Y las palpitaciones qué representan? Representan arritmias, ¿verdad? Un paciente que tiene taquicardia sinusal, que es la arritmia más frecuente, taquicardia sinusal, una frecuencia cardíaca mayor de 100 latidos por minuto, se queja de palpitaciones. Pero también puede quejarse el paciente de qué? De palpitaciones por extrasístoles. Es decir, cada cierto tiempo se pierde el ritmo cardíaco. Esas son extrasístoles, son latidos diferentes, anormales. Bueno, entonces es lo que puede tener. Taquicardia sinusal, extrasístoles, incluso ya esto puede dar pie, si es hipocalemia severa y no manejamos adecuadamente, puede dar pie a arritmias complejas que pueden llevar al paciente al paro cardíaco. Disnea y mareos. Y a nivel neuromuscular tenemos debilidad muscular. Es una debilidad muscular, digamos que a predominio proximal. Predominio proximal. Parestesia se queja de... Parestesia es una alteración de la sensibilidad. El paciente se queja de hormigueo, sensación de corriente eléctrica, calambres.
Y eso puede derivar, esta debilidad muscular puede llevar a una paraplegia o paraparesia mejor. Paraparesia es la debilidad muscular en miembros inferiores. Eso es paraparesia. Y que si el paciente ya no mueve nada, se convierte ya en paraplegia. Es decir, la fuerza muscular en cero. Pero yo les cuento que cuando trabajaba en emergencia, porque ya los internistas no estamos en emergencia, hacemos guardia en hospitalización. Cuando trabajaba en emergencia, una vez llegó un caso, se lo cuento rapidito nada más, derivado del Instituto de Ciencias Neurológicas de Santo Toribio, derivaron un paciente que estaba presentando debilidad muscular, o sea, paraparesia, empezó con paraparesia y ascendió a paraparesia de miembros superiores, y estaba flácido, estaba con los reflejos disminuidos, que semejaba a una enfermedad conocida con el nombre de síndrome de Guillain-Barré, que generalmente es postinfeccioso, y llega para que le haga un procedimiento que se llama plasmaferis, como un lavado de la sangre para retirar los anticuerpos. Pero al final no fue síndrome de Guillain-Barré. ¿Qué fue? Hipocalemia. Entonces de ahí aprendí que hipocalemia severa, el paciente tenía 1,5 milicalentes de potasio. Hipocalemia severa puede remedar un síndrome de Guillain-Barré, que ya lo verán en el capítulo siguiente, me parece. Ya, ahora veamos los otros órganos que pueden estar alterados: el riñón, polidipsia, poliuria, metabólicas. Claro, cuando tú encuentras hipocalemia y te preguntan, ¿y qué esperas encontrar en el AGA? Una pregunta interesante. Y esto es simplemente algo teórico. Si yo encuentro que el paciente tiene hipocalemia, ¿qué espero encontrar en el AGA? Alcalosis metabólica. Alcalosis metabólica, que luego voy a explicar eso. Luego voy a explicar porque solamente memoricen. Hipocalemia en el AGA, alcalosis metabólica. Y ahí tiene que ver la bomba de potasio, hidrogenio. Luego explico. Intolerancia a los hidratos de carbono. Y eso acá también considero que es importante porque cuando nosotros hablamos de daño en órgano blanco, y el órgano blanco es cerebro, sistema nervioso central, pensamos más en disnatremias. Claro, lógicamente es más frecuente, pero no se olviden que un paciente que tiene un síndrome confusional o está en sopor, y eso de etiología metabólica, entonces no se olviden del potasio. El potasio sérico, o sea, la discalemia, hacia arriba o hacia abajo, puede producir también depresión del sistema nervioso central. Ahora, si tú me preguntas, bueno, entre hipocalemia e hipercalemia, ¿cuál es el que produce con más frecuencia alteración del sistema nervioso central? Te diría que hipercalemia. Continúo. Ahora, vamos a ver un algoritmo, pero lo voy a hacer de la manera más práctica y más simple, porque nosotros conocemos y ustedes están conociendo la medicina. La medicina no es fácil, claro que no, pero los docentes tenemos, y los docentes y lo que hacemos medicina, tenemos la obligación, no obligación, sino tenemos el compromiso, mejor, creo que suena mejor esa palabra, de hacer la medicina fácil. Ese sería mi lema. Ustedes preguntan cuál es uno de mis lemas, es eso. La medicina no es fácil, pero mi compromiso es hacerla fácil a los ojos de los estudiantes o todos los que vienen detrás. Bueno, empecemos. Algoritmo de hipocalemia del enfoque diagnóstico. No es simple, pero vamos a ver. Ya dijimos la definición de hipocalemia: potasio sérico menor de 3,5 milicalentes por litro. Acá, lo primero que tengo que hacer en mi algoritmo es hacerme tres preguntas. Ante todo paciente que tenga hipocalemia, tres preguntas. A ver si de repente la chunto ahí. Una de esas es, de entrada, antes de desarrollar el algoritmo en sí, ¿ha estado consumiendo menos potasio? Primera pregunta. ¿Hay una causa de pseudohipocalemia? Podría ser una leucocitosis severa, mayor de 50.000, 60.000, en rango de leucemia, por ejemplo. ¿O hay evidencia de redistribución de potasio? Y eso lo pasamos a ver. ¿Cómo es eso de la redistribución de potasio? Bien, acá lo dividen con signos adrenérgicos y sin signos adrenérgicos. Una causa de redistribución de potasio, el potasio sale, el potasio se fuga
hacia el intracelular. Abandona el intravascular. Esa es redistribución de potasio. Y ustedes saben, para que ocurra eso, un mecanismo puede ser el estímulo de la bomba sodio-potasio, del ATPasa sodio-potasio, porque eh, esto, para no ir haciéndolo más complejo, poco a poco vamos a ir explicando, ¿no? Para no apresurarnos. Entonces, mejor sigo por acá. Eh, entonces digo, hay redistribución de potasio por activación del sistema eh, simpático. Entonces acá puede ser el estrés mismo, fármacos que vamos a ver ahorita, fármacos como catecolaminas, como beta 2 agonistas, o una situación de abstinencia alcohólica. O lo que se llaman los pacientes con enfermedad tiroidea, sobre todo hipertiroidismo, pueden desarrollar debilidad muscular episódica por parálisis periódica hipocalémica. Se le baja el potasio y presentan la paraparesia. Por eso es episódica. Si no es por estímulo del sistema simpático, puede ser por anabolismo incrementado. Hay varias razones acá. Incluso una situación de cetoacidosis, una crisis hiperglicémica, cuando se le da nutrición parenteral, etcétera, etcétera, ¿no? Para no perdernos tanto en detalles. Eso en principio, una redistribución. Es más, ahí están los fármacos. ¿Qué fármacos producen desplazamiento del potasio? Y es por estímulo de la bomba potasio hidrogenión. Perdón, de la bomba sodio-potasio. Corrección. De la bomba sodio-potasio. Mete 2 potasios, saca 3 sodios. Entonces acá tenemos catecolaminas, por ejemplo, un asmático, o adrenalina para aumentar la presión o para corregir las alergias. La misma insulina, que es una hormona que estimula la bomba de sodio-potasio, mete potasio. También antagonista de calcio, calcio antagonista como difedipino, anestésicos, etcétera, etcétera. Son fármacos que tú tienes, si estás sospechando en redistribución del potasio, en el estímulo de la bomba sodio-potasio, tienes que preguntar. Es más, yo aconsejo a los alumnos, en diferentes escenarios, aconsejo, cuando tú detectes un problema, en principio debes tener un algoritmo de ese problema. Esa es la idea y eso es lo que quisiera, es mi gran deseo, que los alumnos tengan los algoritmos de todos los problemas, o no todos los problemas, no se puede, pero los problemas más frecuentes o los síndromes más frecuentes. Eso sería, al final de ese curso, una gran satisfacción de parte mía. Y la bibliografía ya les he alcanzado. Yo recuerdo que la bibliografía ya les he dado un USB con varias carpetas y donde lo que les pido que revisen es la carpeta de libros de diagnóstico y libros de diagnóstico diferencial, como libros como Algoritmo de Collins, como el de diagnóstico diferencial de Lazo o de Font, tantos buenos autores que tenemos en ese USB. Bueno, entonces dejamos de lado esto, pero antes de continuar, yo le voy a compartir una hipótesis que tengo a lo largo. Sobre todo esta hipótesis surge desde la pandemia y mucho más en el estado ya, en la fase post pandemia. Yo considero, compañeros, que el potasio sérico también es un marcador inflamatorio. Es un tema que a mí me interesa muchísimo. Son los marcadores inflamatorios en hospitalización. Y los marcadores inflamatorios no solamente son PCR, proteína C reactiva, o ferritina, o LDH, o las mismas enzimas em, hepáticas. No, también los marcadores, yo propongo, por lo menos, debido a los casos a la serie de casos que he evaluado a lo largo de estos meses y años incluso, que el potasio sérico es un marcador inflamatorio, que se mueve, se escapa, fuga debido a la inflamación. Y estaríamos ahí en lo que hablamos en antes, sería un estímulo que no está relacionado, o sí también podría estar en las dos columnas, por estímulo simpático y sin estímulo simpático. Eso es lo que propongo. Estoy camino
a demostrarlo, por lo menos en cierto número de pacientes. Continuamos. Una vez que ya has contestado estas tres preguntas, y si la respuesta es no, entonces ya paso a aplicar el algoritmo en sí, algoritmo conocido de hipocalemia. Vean, puede ser por pérdida extrarrenal o por pérdida renal. Entonces, ¿qué me baso? ¿Qué tengo que pedir? En este capítulo de semiología renal, sí o sí tienes que ampararte en exámenes de auxiliares. No No queda otra cosa, compañeros. Acá no podemos hacer una semiología pura, porque si yo estoy planteando hipocalemia, necesito ver el resultado, ¿no? Necesito ver el resultado. Y acá, cuando yo estoy haciendo mi algoritmo de manejo de enfoque diagnóstico mejor de hipocalemia, necesito potasio urinario, porque si no, ¿cómo voy a hacer? Sería demasiado empírico, ni hablar. Entonces, recuerden, en este capítulo necesitamos mucho de los exámenes auxiliares, algunos le llaman analítica. Bueno, como guste llamarlo. Así que le pido potasio urinario. Si el potasio es mayor de 20, la pérdida es renal. Y si es menor de 20, la pérdida es extrarrenal. Entonces, ahí vamos a ir desarrollando. Te vamos primero por la pérdida extrarrenal. Y acá me amparo en el AGA, que ustedes también. Tengo, o sea, al delegado, un buen alumno, Omar, del Hospital 2 de Mayo, le he compartido, al grupo en realidad, le he compartido unos resúmenes que tengo, que, y hay un resumen de AGA que no solamente son láminas, sino también textos complementarios, que me gustaría, le pido a Omar que comparta con la promoción, sobre todo el de AGA me interesa. El de sodio también, que es un talón de Aquiles de los internos, que también lo he desarrollado, pero de la manera más didáctica posible, al menos a mi entender. Me gustaría que ustedes lo tengan, sin entrar en tratamiento, claro que sí, eso todavía no es para ustedes. Así que me gustaría que todos tuvieran esos resúmenes, se los pongo a consideración. Creo que le va a ser de mucha utilidad porque es valorado incluso por residentes, entonces significa que tiene nivel. Pero continúo acá. Necesito el haga. Yo también necesito que ustedes apliquen los pasos que están en ese resumen, porque está todo ordenadito. Una vez que están aplicando los pasos, entonces ya puedo utilizar el haga. Y necesito este haga para saber plantear la etiología de la hipocalemia. Vean, puede ser que tenga acidosis metabólica hiperclorémica. Esa es la que cursa con el anion gap normal. ¿Se acuerdan, no? Es la que cursa con anion gap normal, también llamada hiperclorémica. En este caso, si yo tengo en el AGA esta conclusión, planteo como causa diarrea aguda. Ahora, lógicamente, el paciente presenta diarrea. Y es una diarrea sobre todo infecciosa. ¿Cómo yo sé rápidamente que la diarrea es infecciosa? Fácil, fácil. Me refiero a una diarrea no inflamatoria, por eso es la que no tiene moco, sangre, pujo, tenesmo. Una diarrea no inflamatoria, el paciente cursa sin fiebre, entonces ¿cómo voy a saber que es infecciosa? Fácil, le digo, reitero que es fácil. Pregúntale cuántas veces ha hecho deposición, o sea, las cámaras diarreicas. Si tiene más de 3 deposiciones y tiene dolor abdominal visceral mal localizado, ni hablar, eso es infeccioso. Y lo más frecuente es toxigénico bacteriano y manéjalo como tal. Listo. Y acá un dato que esto también tiene que memorizar. ¿Cuánto se pierde de potasio por cada litro de diarrea? Entre 20 y 50. También debe haber aprendido cuánto se pierde de sodio por cada litro de diarrea. Ese dato también seguramente ya se lo han compartido. Es de 60 mil equivalentes se pierden un litro de diarrea de sodio y entre 20 y 50 mil equivalentes de potasio. Eso para la memoria. Después, polietilenglicol, que es un laxante, el pH normal, sudor profuso con enfermedades como hipertiroidismo, alcalosis metabólica. Acá los vómitos, la sonda con drenaje de gravedad. Cuando tú dejas un paciente con la zona nasogástrica y que drena hacia una bolsa colectora, si esto se prolonga por varios días, el paciente, ¿qué complicación va a desarrollar? Hipocalemia. Y en el AGA, alcalosis metabólica. Eso de cajón, de cajón. Bien, ahora nos vamos a la pérdida renal, que es un poquito más complejo. La pérdida renal se divide en dos subgrupos.
según cómo esté la presión arterial y el volumen plasmático efectivo. Puede estar normal o baja, o puede estar alta. Así que vamos a empezar cuando está alta. Generalmente son hipocalemias hipertensivas. El paciente tiene hipertensión arterial. Y bien, acá necesito, ¿ves? Otro examen de laboratorio. Necesito pedirle aldosterona y renina sérica, y ver la relación. Si ambos, la aldosterona y la renina, están disminuidas, puedo plantear Cushing, y tú ya sabes más o menos, aunque es el último capítulo, Cushing, paciente con obesidad mórbida, con facies eritematosa, llamada en luna llena, con jiba, en la nuca, en la jiba, y que tiene estría de color rojo vinoso, harta semiología. En endocrino hay harta semiología. Después, si la aldosterona está aumentada y la renina disminuida, puede ser un hiperaldosteronismo primario. Cuando tú estás sospechando, ponte un escenario de hipertensión secundaria, puede ser porque es muy joven, tiene 20 años, y tú dices, oye, yo planteo que es hipertensión secundaria porque es muy joven, porque los niveles de la presión son muy altos, y planteo que tiene una causa extrarrenal y que puede ser probablemente em, hiperparatiroidismo primario. Una prueba de despistaje es pedirle potasio. Si hay hipocalemia, ni a hablar, sigue ese camino. La hipocalemia es una prueba de despistaje de hiperaldosteronismo primario como causa de hipertensión secundaria. Y por último, cuando ambos están elevados, tanto la aldosterona como la renina, y auscultas un soplo en los flancos, soplo arterial en los flancos, entonces puedes sospechar en estenosis de arteria renal. Bien, dejamos de lado este grupo y nos vamos al grupo con volumen plasmático y presión arterial normal o disminuida. Tengo que otra vez echar mano del AGA. Si hay acidosis metabólica, tengo dos posibilidades, dependiendo del anion gap. Si el anion gap está aumentado, plantearé una crisis hiperglicémica, cetoacidosis diabética. Si el anion gap está normal, las llamadas acidosis tubulares renales tipo 2 y tipo 4, que es todo un tema. No puedo explicarles acá. Si hay alcalosis metabólica, necesito el cloro urinario. Vean, necesitamos varios exámenes em, que por suerte los hacen en el Hospital 2 de Mayo. Pido el cloro urinario si es menor de 20 o mayor de 20. Si es menor de 20 es una alcalosis metabólica sensible al cloro. Y si es mayor de 20 es una alcalosis metabólica resistente al cloro. Necesito otra prueba en orina, que es la calciuria entre creatinuria. Puede ser menor de 0,15 o mayor de 0,2. Si es menor de 0,15, la causa diuréticos tiacídicos. En cambio, cuando es mayor de 0,2, furosemida, diurético de asa. Y dos síndromes poco frecuentes, pero que pueden verse incluso en adultos. Hace un año vimos un síndrome de Bartter, síndrome de Gitelman y el síndrome de Bartter. Ahora, de acá hay una cuestión, me parece interesante, que es, si les preguntan a ustedes, pregunta de examen, ¿cuál de los diuréticos en este caso puede producir más hipocalemia? Ah, les pregunto, para los alumnos que están dando la deferencia de acompañarme en esta charla. Eh, si les pregunto, ¿cuál de los diuréticos produce más hipocalemia? ¿Las tiazidas o la furosemida? ¿Quién podría contestar? Furosemida, doctor. La furosemida. Otra. Parece, ¿no? Pero no todo lo que parece hay que tener en cuenta, no todo, porque es más potente, claro, ¿no? Es más potente, debería producir más hipocalemia. Pero de repente no todo lo que parece es. En medicina, me refiero a medicina. Y paso a explicar por qué, pero te agradezco que eso es lo que yo quiero que participen. No importa, no importa si no doy la respuesta, pero estoy participando. Y a medida que sigo participando, va
va a ser más efectiva mi participación. Es más, en los casos clínicos que ustedes hacen por sedes, a mí particularmente no me interesa que lleguen al diagnóstico. A mí lo que me interesa es el proceso, es la metodología que estás utilizando. Eso es lo que más me interesa. Si tienes una metodología para hacer diagnósticos, porque ya les comentaba a ustedes, en el caso de los internos y residentes, no tienen metodología. La universidad no les ha dado una metodología. Y eso es lo que quisiéramos. Y el curso de semiología es para eso, para que tú como estudiante tengas una metodología, cuáles son los pasos para hacer el diagnóstico. Ya les he dicho los pasos. Primero, los pasos que están en el libro de Lazo. Identifica y delimita los problemas. No me digas solamente síndrome hematoso, dime que es un edema generalizado, que es un edema generalizado y cardíaco, que es un edema generalizado o renal, y sustenta por qué. Eso es delimitar el problema. ¿Y cómo sabes que es generalizado? Porque es bilateral, porque es simétrico, porque tiene fobia y no inflamatorio. ¿Ves? Estoy sustentando la delimitación que he hecho. Y eso me permite en la siguiente hoja hacer la orientación diagnóstica. En la orientación diagnóstica selecciono el síndrome o los síndromes o los problemas que me parecen más importantes y planteo la etiología. Hay una jerarquía, hay síndromes que son más importantes que otros. Al final, a veces, todos los síndromes o problemas tienen una misma causa. Eso se llama unidad clínica, pero no siempre. O sea, no hay que esperar que sea eso. Bien. Em, Continúo entonces. Entonces le estaba explicando por qué yo también pensaba que era furosemida, claro que sí. Yo pensaba que era furosemida, pero después leyendo la bibliografía que está abajo, el Brenner de nefrología, libro muy bueno. Ella seguramente lo utilizarán más cuando haga medicina interna, que también está en las carpetas que les he enviado. El, la furosemida y la astiacidad. Vean, ¿cuál de los dos hace que se pierda más calcio? La furosemida. La furosemida produce más calciuria. Entonces, ¿cuál es el dato? Que el calcio en el túbulo renal disminuye la pérdida de potasio. Ese es el dato. Entonces yo tengo que ver cuál es el diurético que produce más pérdida de calcio por la orina. Es furosemida. Entonces, ese diurético va a producir menos pérdida un ratito, por favor. Listo, volví. Lo que pasa es que necesitaba un poquito de agua porque estoy recuperando una faringitis, así que continúo. Entonces, esa es la razón por la cual que furosemida hace que se pierda menos potasio por los tubos renales y la tiacida es la que produce mayor pérdida de potasio. Después tenemos aquí bueno, esto es más de lo mismo, igual. Bien, acá es que en antes vimos qué fármacos producen redistribución del potasio. Al final, el potasio corporal total no se modifica, simplemente se está movilizando el potasio del intravascular al intracelular. Pero estos fármacos sí producen pérdida de potasio. Así que dice, aumento de eliminación de renal de potasio. Vamos a revisar estos fármacos. Los diuréticos, obviamente. Corticoides, obviamente. Esto es harto conocido. Pero de repente los antibióticos no es conocido. Tienes la oxacilina, la piperacilina, que viene unida al tazobactam, meropenem, aminoglucosis. Ustedes que han hecho farmacología deben tener presente esto. Yo le digo lo que estamos encontrando en hospitalización.
Ahí, muchachos, en hospitalización surgen varias ideas para hacer estudios, varias ideas. Así que cuando ustedes estén en los hospitales, tomen nota de eso y pidan la ayuda de su guía, en este caso el docente, para poder, en base a una pregunta, porque los estudios surgen en base a una sola pregunta, ver cómo se podría hacer un estudio. Hay ideas un montón. Lo que se necesita son jóvenes, así como ustedes, jóvenes entusiastas, que, que apliquen, ¿no? Que apliquen esto, que hagan el protocolo y luego se apliquen el momento que se tenga tiempo. Bueno, les comento que el antibiótico que más nos causa problemas de hipocalemia es la piperacilina. Incluso a veces hemos tenido que suspenderla. Una lástima porque es un buen antibiótico antipseudomónico, incluso antianaerobio, gran positivo. Pero cuidado, un efecto que tú tienes que, cuando estés indicando a un paciente piperacilina, que es una penicilina del grupo de las ureidopenicilinas, por favor, pídele controles de potasio. Antimicóticos de anfotericin B, claro, incluso hasta el infectólogo recomienda darle suplemento de potasio. Inmunosupresores, metotrexate, para artritis reumatoide, para LES, etcétera, etcétera. Vamos ahora al electrocardiograma. Y solamente viendo el electrocardiograma, tú puedes predecir el grado de la hipocalemia. Es una ventaja del electrocardiograma. Un sitio, por ejemplo, donde no dosan potasio, pero por suerte tienen un electrocardiograma, puedes más o menos predecir cuál es el grado de la hipocalemia. Veamos. Grado leve dijimos hasta 3. Ahí solamente vamos a encontrar la onda T aplanada, con tendencia a aplanarse. El grado moderado hasta 2,5, la T ya se hace negativa, el ST, este ST, desciende infradesnivel y aparece la onda U, o sea, la onda T va a ser seguida de una onda positiva, que es la onda U. Y cuando está por debajo de 2,5, la T es mucho más negativa. El QRS, este QRS se ensancha, el valor normal de QRS es hasta 2 cuadraditos y medio, 0,10 segundos. Está mucho más ancho, la onda aún más grande, el intervalo PR y el QT se prolongan. Y todo eso hace avisorar que arritmias complejas, arritmias ventriculares, fibrilación ventricular, lo que más se teme, y que el paciente haga una sistolia. Todo eso se debe evitar. Lo mejor es evitar, manejar oportunamente al paciente. Acá, acá quiero enseñarles, si es que no lo saben, de repente lo saben, cómo se corrige el potasio en función del pH. Es otra cosa que tenemos que aprender. Yo no puedo decirles, compañeros, a ciencia cierta, el grado de hipocalemia, el laboratorio me da un resultado, cierto, pero yo no puedo decirte qué tan cierto es ese resultado si no veo el AGA, si no veo el pH. Y paso a explicar por qué. Dice, cuando hay acidemia, el potasio sale de la célula al ser intercambiado con hidrogenio, pasando al intravascular. ¿Eso qué quiere decir? Imagínense una situación de acidemia, de acidosis metabólica. Hay un exceso de hidrogeniones en la sangre. Entonces la sangre le dice al intracelular, le pide, por favor, ¿puedo enviarte hidrogeniones? Porque estoy lleno de hidrogeniones. Y el intracelular dice, ya, te lo acepto, pero te los cambio. Te los cambio por potasio. Mándame hidrogeniones, yo te mando potasio. A través de la activación de la bomba potasio-hidrogenión. Entonces lo que sucede, en una acidemia, una acidez metabólica que va a haber redistribución. Hay redistribución. Solo que en este caso, el potasio sale hacia el intravascular, que es contrario a lo que dijimos al inicio. Entonces, ¿cómo vamos a corregir? Por ejemplo, con un ejemplo, pero damos primero la relación y después el ejemplo para que quede claro. Dice, por cada 0,1 que disminuye el pH, por cada 0,1 que disminuye el pH, sale al intravascular en promedio 0,6 milivalentes de potasio. Esa es la relación que tú tienes que memorizar.
Entonces, el ejemplo concreto es este: un paciente diabético, un paciente con cetoacidosis diabética, que tiene un potasio, según la máquina, de 4 miliequivalentes, o sea, está normal, pero el pH está en 7,2. Entonces tú dices, no, 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 este potasio no es real. Y no es real porque el paciente está en acidemia. O sea que la máquina me ha dado ese valor, pero yo tengo que corregirlo porque ese potasio debe estar disminuido por la relación que hemos estado hablando. Entonces, he intentado ponerlo a manera de fórmula, a ver si sale. Potasio corregido es igual a potasio medido, en este caso sería 4, menos cuántas veces 0,1 ha disminuido el pH, que es 7,4 menos pH, sí. 7,4 menos el pH que está en 7,2. Ha disminuido 2 veces. Ya. Eso lo multiplico por 10. Lo multiplico por 10 y por 0,6. Entonces sería eh, potasio corregido igual a 4 menos 7,4 menos 7,2, que sería 0,2. O sea, el pH disminuido 2 veces 0,1. Y esto lo multiplico por 10 y lo multiplico por 0,6, que es lo que va a salir al intravascular. El potasio aumenta 2 veces 0,6 debido al potasio sale al intracelular. El potasio corregido se obtiene restando al potasio serio lo que ha salido del intracelular al intravascular. ¿Cuánto ha salido? Bueno, haciéndolo a grosso modo. Tiene 7,2. ¿De cuántas veces 0,1 ha disminuido? 2 veces. Entonces, ¿cuántas veces ha pasado 0,6 al intravascular? Tengo que multiplicar por 2. 0,6 por 2, 1,2. Entonces, eso que ha ingresado al intravascular, tengo que restarlo al potasio que me ha dado la máquina, que en este caso es 4. Entonces, el potasio real sería 4 menos 2,8. No, 4 menos, a ver, menos 1,2. Claro, 4 menos 1,2 y esto es 2,8. ¿Ven? ¿Ven lo que le digo? No puede estar seguro, no puede estar seguro de cuánto realmente es el potasio real si es que no lo cotejas con el pH. ¿De acuerdo? Esto hay que practicarlo. Ahora vamos a hipercalemia. Hipercalemia, acá tenemos dos brazos, derecho e izquierdo. Hay una hipercalemia facticia, facticia es falsa, pero eso sobre todo ocurría cuando se tomaba la muestra de sangre para electrolitos con ligaduras que ya no se hacen. ¿Por qué? Porque se lisaban los globos rojos y se liberaba potasio. O sea que el potasio aumentaba solamente en el tubo de ensayo. Pero también puede darse una hipocalemia facticia, falsa, cuando hay leucocitosis, pero en rango de leucemia, más de 50.000, 60.000. O trombocitosis, niveles bastante altos de plaquetas. Las plaquetas, en una situación de sepsis, que deben haber visto ustedes, una respuesta inflamatoria sistémica por sepsis, las plaquetas se elevan, porque las plaquetas actúan como reactantes de fase aguda. O sea, con un signo de inflamación. Las plaquetas también es un marcador inflamatorio. Al elevarse está diciendo que hay una inflamación aguda o reagudizada. En la práctica se aprende cosas que no están, o por lo menos no encontramos en los libros. Yo recuerdo que vimos un paciente que tenía sepsis y las plaquetas estaban en 1,5 millones, millonario en plaquetas, 1,5 millones. Entonces nos asustamos, pensamos en una neoplasia hematológica, un síndrome mieloproliferativo de repente. Pero consultando con el hematólogo y su vasta experiencia, el doctor Ruiz, que es un excelente hematólogo del hospital, él me dijo, no, no, tranquilo, nomás tranquilo. Esto se debe a la sepsis. Así que piden un control, de acá 2 días vas a ver cuánto ha disminuido. Dicho y hecho, en 2 días ya estaba por debajo de 1 millón. El que sabe, sabe, no hay nada que hacer. Pero eso es lo más alto que he visto, ¿eh? En una sepsis, 1,5 millones de plaquetas. Continúo. También hay redistribución. Por redistribución hipercalemia, el potasio pasa al intravascular.
Y eso cuando hay una menor estímulo, o sea, todo lo contrario a lo que hablamos en hipocalemia, un menor estímulo a la bomba sodio-potasio, deficiencia de insulina, beta bloqueadores o intoxicación por digitálicos. Entonces, redistribución. Acá tienen los grados de hipercalemia, leve hasta 5,5, moderado hasta, no, es hacia arriba, claro. Leves hasta 6,6, 6,5, perdón, moderado hasta 7,5 y más de 5,5 es severo. Ahora, depende eso de la bibliografía, porque he visto bibliografías donde dicen más de 7 ya es severo. Entonces, siempre es bueno tomar nota de la bibliografía, sobre todo cuando hay ese tipo de clasificaciones. Esto acá nomás a manera de ejemplo, nosotros vemos con bastante frecuencia, y eso a los alumnos les consta, que está rotando por la sede. Es algo que siempre he querido combatir, compañeros, el chauvinismo. He visto, ustedes dirán, no, pero ¿qué va a hacer? Pero he visto, compañeros, he visto, he sido testigo, cómo hasta estaban a punto de pelearse ya los alumnos de una sede con respecto a la otra sede, sobre todo en los conversatorios. No, que yo soy de Almenara, no, que soy de Rebagliati, que soy del 2 de mayo. Simplemente puedo decir que son tonterías. Son tonterías, porque ustedes son ave de paso nada más en cada sede, ¿no? No sean chauvinistas. La camiseta de todos nosotros, me incluyo, la camiseta de todos nosotros sería la camiseta de la Facultad de Medicina de la Ricardo Palma. Y cuando ya egreses vas a ver que tu camiseta es la medicina misma. Nunca te vas a olvidar, por supuesto, de tu alma mater. Así que no va a estar perdiendo el tiempo en esos chauvinismos. Seamos más liberales en ese sentido y tolerantes. Pero esta gráfica, le decía que vemos con bastante frecuencia, vemos todos los días en realidad pacientes con RC desde que tenemos unidad de diálisis en el hospital. Ya son varios años. O sea, todos los días y hay pacientes con RC. Así que la pregunta sería, ¿a partir de qué grado de RC, a partir de qué grado de RC se presentan las complicaciones? Vean, ¿qué complicaciones tenemos acá? Este colorcito más frecuente sería hiperparatiroidismo, color verde, hiperfosfatemia, de color más oscuro, hipercalemia. Acá está la hipercalemia, y etcétera, etcétera. Entonces, mira, el punto de corte es más a partir de 60. Una depuración de un filtrado glomerular mayor de 60, ahí empiezan ya las complicaciones. Pero el punto crítico, digamos, el punto crítico, donde sí o sí se da, eso me pregunta de examen, a ustedes les interesa tres exámenes. Examen de NAM, el examen que toman de salud, postules o no, es salud y examen de resultado médico. Así que ya desde ahora deberías agenciarte de esas preguntas. ¿No la tienes? Pásamela a vos, yo te las envío. ¿No? Lo único que quiero es apoyar al alumno que desde ahora se esté preparando para esos tres exámenes. Y es como matar dos pájaros de un tiro. Te preparas para semiología y ya te estás preparando para ese examen. Ahora es el momento. Ustedes están a tiempo para sacar altas notas en esos exámenes. Créanme, altas notas. Y no estar esperanzados en academias, que por supuesto, pero las academias deben ser por unos cuantos meses nada más. No academias que son un año, es un escándalo. Examen de NAN, preparándose un año, ¿no? Ya eso es un negocio. Pero eso se lo dejo, a ver, para el debate. Bueno, entonces el punto de corte crítico es menos de 30, hasta diría menos de 20, donde sí o sí ya va a aparecer hipercalemia. Vamos a hablar de la clínica, es parecida a la de hipocalemia. Los órganos blancos, lo mismo. Corazón y sistema neuromuscular. Cardíaco, también lo mismo. Arritmias e hipotensión. Acá hay un dato que es interesante y lo he visto en algunos casos clínicos también, motivo de pregunta. Que cuando tú tengas un paciente con hipercalemia, cuando estés viendo un paciente con hipercalemia, si el paciente está hipotenso, tiene hipercalemia. O mejor dicho,
Tienes un paciente con ERC, cambio el escenario. Es un paciente con ERC, tiene toda la pinta. Como comentaba en la mañana con los alumnos, la fasis urémica es típica, 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 que tú le ves el rostro y ya das el diagnóstico. Pues es una fase bastante característica. Si tienes un paciente con ERC y que está hipotenso, pero cuando hay hipotensión, ¿cómo estará la frecuencia cardíaca? Va a estar aumentada. Cuando hay hipotensión, la frecuencia cardíaca va a estar aumentada. Pero en este caso es al revés. Sería un escenario atípico. Es hipotensión con bradicardia. Se repito, les puedo preguntar eso también, ¿ah? En el examen me refiero. Si tú tienes un paciente con ERC y que tiene hipotensión con bradicardia, ¿qué tienes que sospechar? Tienes que sospechar en hipercalemia severa. O sea que acá hay una alteración también autonómica. Bien, es un dato que le doy. Después, a nivel neuromuscular, parecido a la hipercalemia, puede llevar a una parálisis paraparesia sobre todo, y que puede simular también una enfermedad neurológica. Como le dije, es más frecuente el compromiso eh, cognitivo, el compromiso del sistema nervioso central es más frecuente que hipocalemia. Y a nivel renal, poliuria. Ese algoritmo no es tan simpático, creo que el de hipocalemia es más simpático, pero igual lo podemos abordar. Ya vimos dos brazos, un brazo la pseudo hipercalemia y el otro brazo la redistribución. El tercer brazo es la hipercalemia real, la hipercalemia verdadera. Entonces tenemos, depende del filtrado glomerular. Si el filtrado glomerular es mayor de 20 mililitros por minuto, tengo que ver cómo está la aldosterona. Si la aldosterona está disminuida, con una renina disminuida, eso se llama, ¿cómo se llama esto? Se llama hipoaldosteronismo hiporeninénico. Si les preguntan, dime una causa de hipoaldosteronismo hiporeninénico que es causante, valga la redundancia, que es una etiología de hipercalemia, sería diabetes mellitus. Y ahí está. Ahora, si la renina está normal, con un cortisol disminuido, ¿de qué estamos hablando? De enfermedad de Addison, o sea, una insuficiencia suprarrenal primaria, cuya causa, lamentablemente, aquí en nuestro país sigue siendo tuberculosis. En otros lares, autoinmune. Así que tenemos que enfermedad de Addison también es una causa de hipercalemia. Y respecto al sodio, tú me preguntas, la enfermedad de Addison, o sea, insuficiencia suprarrenal primaria, que se caracteriza por hiperpigmentación de la piel y manchas en las mucosas. ¿Y qué produce el potasio? Hiponatremia. Hiponatremia hipovolémica, que deben saber seguramente. Después, si el cortisol está normal, esto para terminar esta parte, si tengo aldosterona disminuida, pero con renina normal y con cortisol normal, fármacos. ¿Qué fármacos pueden producir hipercalemia? Vean, antihipertensivos. Y ahí tienes los ARA2, como los sartán, y los YECA, como en Alapril, por ejemplo. Bien, entonces pasamos al otro brazo. Es, todavía seguimos con el brazo de, si el filtrado es mayor de 20. Pero este caso ya no es con aldosterona disminuida, sino una aldosterona aumentada. Tengo dos posibilidades. Por disminución de la secreción de potasio o por aumento de la resorción de potasio. En el primer caso, un error de potasio que puede ser espironolactona. Y en el segundo caso, uropatía obstructiva, que es un síndrome que ustedes tienen que conocer en esta pequeña rotación. Y el segundo brazo es con filtrado glomerular menor de 20 mililitros por minuto. Ahí se habla ya de falla renal. Vamos ahora al EKG. Pero en este caso el EKG ya no para hipocalemia que vimos en antes, sino para hipercalemia. Una pregunta de examen, por ejemplo, típica es, ¿cuál es la alteración electrocardiográfica más precoz?
de hipercalemia. Y la respuesta la están viendo. Son ondas T picudas. Se ven hipercalemia leve de 5,5 a 6,5. O sea, hasta 6,5 ondas T picudas. Si sigue progresando hasta 7,5 moderado, en ese caso vean ya, la onda P se aplana, el QRS se ensancha, onda P se aplana, QRS se ensancha, y la onda T sigue siendo picuda pero ancha. Eso ya es grado moderado. Y vean qué pasa cuando ya es severo. Vean qué pasa cuando es severo. Cuando es severo, y sobre todo, este sería un punto crítico. Esto, si tienes un paciente que tiene potasio mayor de 10, en la mañana estaba viendo a una paciente que tiene un potasio de 7,5 y estamos preocupados. Mira, imagínate cómo será que tenga más de 10. Se avecina la tormenta, se avecina el huracán. Y eso se expresa también en el electrocardiograma. ¿Por qué? Porque se unen, se fusionan el QRS con la onda T, que hemos visto antes. Este QRS se une a la onda T y da estas ondas sinusoidales. Vean, parece una taquicardia ventricular. Y luego, si no haces nada, la taquicardia, perdón, la fibrilación ventricular y asistolia, paro cardíaco. Veamos algunas preguntas para hacer reto de alimentación. Un paciente con insuficiencia renal crónica, ustedes dirán, pero ya no se habla de insuficiencia renal crónica. ¿Tienen razón? ¿Tienen razón? Son preguntas ya de hace años. Pero yo le diría, no, sí se puede hablar todavía de insuficiencia renal crónica, porque lo que escuchan ustedes es enfermedad renal crónica, ¿cierto? En todo caso, si me preguntas, ¿cuándo todavía puedo hablar de insuficiencia renal crónica? Mira, insuficiencia renal crónica es una ERC grado 5. ¿Listo? A la ERC de grado 5 también le puedes llamar insuficiencia renal crónica. Bueno, por consenso. Un paciente con insuficiencia renal crónica, ¿cuál de las alteraciones en el EKG no tiene relación con el diagnóstico de hipercalemia? Entonces, apliquemos lo que hemos visto. Ah, cemento PR aumentado, debe ser ensanchado. Onda T isoeléctrica, eso es más para hipocalemia. Onda P disminuida de amplitud, esa es hipercalemia moderada. Onda U, eso lo hemos visto en hipocalemia, pero también puede darse en hipercalemia y corre ese ancho. Entonces acá lo que no encaja sería que haya una onda T isoeléctrica. Ese es un caso muy interesante y tiene que ver con lo que yo le he ido comentando. Por eso estas preguntas, estos casos clínicos son para hacer retroalimentación y se quieren formular una pregunta. Es un paciente varón de mediana edad que tiene también enfermedad renal crónica, seguramente avanzada, y que está refiriendo palpitaciones, vértigo y debilidad muscular. O sea, estamos viendo ahí los órganos blancos de qué? De la hipercalemia, ¿no? Entonces, ¿qué síntomas estamos viendo ahí? De hipercalemia. Las palpitaciones, que podría ser la expresión de una arritmia, y la debilidad muscular. Ni hablar. Si tiene RC con esos síntomas, yo ya estoy prediciendo que tiene hipercalemia, sin ser mago. Después, vean, tiene hipotensión arterial, pero vean el pulso, 60, o sea, tendencia a la hipocalemia. Y ya hemos visto que cuando un paciente, una persona tiene hipotensión, la frecuencia debe aumentar para compensar, ¿verdad? Pero es lo que le decía hace un momento. Si tiene RC con hipotensión, con bradicardia o tendencia a la bradicardia, ¿qué tengo que plantear? Que esta hipocalemia que ya la estaba prediciendo porque tiene palpitaciones, porque tiene debilidad muscular, esta hipocalemia, compañeros, es severa, ¿sí o no? Es severa. ¿Y cuánto es severa? De acuerdo a la clasificación que les he mostrado, más de 7,5 mil calorías. Entonces, vean, en la siguiente información, ¿qué espero que me digan?
el valor del potasio. Y espero que ese potasio esté teóricamente más de 7,5. Y ahí está, potasio 8,2 milivalentes por litro. Y en el EKG, ¿qué hay? Ondas T altas, seguramente anchas, perdón, QRS ancho y QT prolongado. Ni hablar. Este caso se presta para hacer retroalimentación, un dato que les he dado en antes, que puede ser una bonita pregunta para el examen también. Formulada de otra manera, claro está. Es una pregunta de manejo y ustedes dirán, pero ¿qué? Nosotros damos semiología, ¿qué tengo que ver con la terapéutica? Lo que pasa, compañeros, es que yo procuro darles pinceladas, solamente pinceladas de manejo, para motivarlos, para despertar su curiosidad, para que vean qué necesario, cuán necesario es aprender esto. Y te dicen, el manejo de forma inmediata, sin hablar mucho, lo que yo necesito, un paciente que tiene hipercalemia severa, lo primero es ese tipo de preguntas que es manejo inicial. Manejo inicial. Porque todas las alternativas pueden ser manejo de hipercalemia, pero ¿cuál en un inicio? Y en un inicio lo que tú tienes que hacer es proteger el corazón. Eso es lo primero. Proteger el corazón de una arritmia. ¿Y cómo lo vas a proteger? Dándole calcio, dándole gluconato de calcio. Listo. Nada más es lo que quería compartir. Hay otra pregunta acá, que es un varón de 60 años que tiene también ERC, tiene azoemia, hay una creatinina elevada, una urea elevada, hay una hiponatremia, que debe ser una hiponatremia hipervolémica, y el potasio 7,5. Entonces, eso es que quiero preguntarle a los que todavía están escuchándome. ¿Qué les preocupa más? ¿Qué les preocupa más de los problemas del paciente con ERC? Quisiera, ¿te preocupa más el sodio o te preocupa más el potasio? ¿Quién quiere contestar? Ya se fueron, creo. Pero igual, lo que a mí me preocupa más es el potasio. Y ahora, ¿cuál es la actitud inmediata? La respuesta anterior, gluconato de calcio. Si tiene convulsiones, ¿qué espero encontrar? ¿Qué espero encontrar que esté alterado? En este caso, un paciente con RC con convulsiones puede ser por hipoglicemia, puede ser por hiponatremia. Esos dos principalmente. Bueno, entramos, esos son temas chiquitos, para los que todavía estén escuchando. Son chiquitos porque son problemas menores. Menores en frecuencia, me refiero en frecuencia, no en importancia. Así que la disminución de calcio por debajo de 8,5 es hipocalcemia. Ahora, hay una, yo diría, controversia todavía, porque antes hablamos de cómo se corrige el potasio con el pH. Acá deberíamos hablar cómo se corrige el calcio con la albúmina. Es calcio sérico corregido. Es igual a calcio medido más 0,8 por 4 menos albúmina. Ahora, eso es controversial porque ha salido una información, una revisión sistemática, de que no es necesario corregir con la albúmina. Pero también hay otra revisión que dice que sí es necesario. Y tú me preguntas en la práctica, por lo que vemos en los pacientes, yo diría que estaría a favor de que sí es necesario corregir, pero es controversial. También te lo pueden aclarar cuando hagan nefrología. Las causas más frecuentes está hipoparatiroidismo secundario, que es consecuencia de la extirpación de la tiroides. En cuanto al cuadro clínico, también órganos blancos cardíaco y neuromuscular. Cardíaco, hipotensión, insuficiencia cardíaca, arritmias. Eso es básico, arritmias. Y neuromuscular, son muy parecidos estos problemas. La debilidad muscular, parestesias, y puede llevar a síndrome confusional agudo también. Y hay dos signos que son importantes,
y que seguramente lo vas a reiterar cuando hagas la última rotación de endocrino, semio de endocrino. Ojalá que corra el video. El signo de Trousseau con el manguito del tensiómetro. Hay una flexión de la muñeca y las articulaciones metacarpofalángicas. No se vio bien. Y este es el signo de Chebostek. Cuando percutes la articulación temporomandibular y hay contracción de los músculos faciales. Chebostek es una mano en garra debido al estímulo del manguito de tensiómetro. Perdón, es Trousseau. Y este de acá, la percusión de la articulación temporomaxilar es de Chebostek. Dos signos de hipocalcemia, perdón. Y en el EKG, lo más importante del EKG, y simple, es fíjate en el QT, el intervalo QT. Cuando hay hipocalcemia, el QT se va a alargar. El intervalo QT es el inicio del QRS hasta el final de la onda T. Este intervalo QT más o menos es de 0 a 30, 0,30 a 0,40 segundos. Aquí va a estar prolongado, como un signo de hipocalcemia. Después, por último estamos con, para terminar, hipercalcemia. Acá una elevación del calcio sérico por encima de 10,5 miligramos por decilitro. Causa de hipercalcemia. Neoplasias malignas que invaden hueso. Yo trabajo en la sala de mujeres y ahí con frecuencia vemos cáncer ginecológico y cómo invaden la pelvis, cómo invaden las vértebras y como consecuencia de eso, hipercalcemia. También vemos una con menos frecuencia, una neoplasia hematológica, mieloma múltiple también, que lesiona los huesos y da hipercalcemia. Y esta hipercalcemia, ¿qué va a producir? Va a producir depresión del estado de conciencia también, síndrome confusional agudo, sopor, y puede llevar al paciente al coma. Y el otro es hiperparatiroidismo. Un valor mayor de 14,5 es hipercalcemia severa. Lo que le decía, a nivel del sistema nervioso central, el paciente puede desarrollar confusión, somnolencia, incluso coma. Ahora, ¿eso se ocurre más en hipocalcemia o en hipercalcemia? En hipercalcemia. Claro que sí. Podría ser una bonita pregunta de examen. Hipercalcemia es la que produce mayor compromiso del estado de conciencia. También hipertensión, bradicardia. Luego también tenemos hilio metabólico, distensión del abdomen con ruidos hidroaéreos apagados, dispepsia, estreñimiento, hay que subrayar estreñimiento, la anorexia, etcétera. Diabetes insípida en la parte renal, nefrogénica, claro, que ocasiona poliuria. Diabetes insípida se caracteriza por una poliuria más de 3 litros. El paciente se descompensa rápidamente y puede desarrollar incluso hipernatremia. En el EKG, en el EKG en hipercalcemia es todo lo contrario a lo que hemos visto a hipocalcemia. ¿Qué pasaba en hipocalcemia? Prolongación, alargamiento del QT. En cambio acá, ¿qué pasa con el QT? Se acorta. QT, vean, está señalando la flecha roja, QT corto. Ambos, el alargamiento del QT y el acortamiento pueden generar arritmias. Y se teme a las arritmias ventriculares. Y acá vemos el debilitamiento de las placas de los huesos, se debilitan y el paciente fácilmente puede tener em, fracturas, fracturas patológicas. Bien, me he excedido un poco el tiempo.
lo lamento, pero son temas que para explayarse un poquito. Eh, Les agradezco a los que todavía continuaron su, su atención. Gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Muchas gracias a ustedes.